Hay algunas aplicaciones que en nuestro iPhone cuando las abrimos se cierran solas, ¿vale? Pueden ser aplicaciones como WhatsApp, Facebook o aplicaciones un poquito más pesadas como los juegos, ¿vale? Que principalmente este es el problema, aunque no lo es siempre. En este vídeo te voy a dar muchas soluciones porque el problema puede estar en diferentes sitios de tu iPhone para que las pruebes y me digas en los comentarios cuál de ellas te ha funcionado para así que a los demás también les ayude. Este es un problema que está habiendo actualmente con iOS 14.5.1, pero puede estar en otros sistemas operativos, así que si estás viendo este vídeo más adelante, tranquilo, porque una de las soluciones que te voy a plantear, que es la primera, es la de mantener tu dispositivo siempre actualizado. Lógicamente esto ya lo habréis hecho, ya os estaréis aburriendo de lo que os estoy diciendo, pero es algo que no debemos olvidar, es muy importante porque estas actualizaciones muchas veces corrigen este tipo de problemas. La segunda es una opción muy simple y es quitarla directamente de la multitarea. La abrimos la multitarea y quitamos la propia aplicación y la volvemos a abrir. Esto es algo que probablemente también habéis probado, pero de momento estamos haciendo cosas muy sencillas para aquellos novatos y seguimos avanzando un poco. La tercera cosa sería reiniciar nuestro iPhone. Sé que también es algo bastante fácil, que todo el mundo se le pasaría por la cabeza hacer esto, pero es algo que si no reparaste aún y ya buscaste este vídeo, intenta hacerlo y verás si vuelve a pasar o no, o si este es el principal problema. Aún así, esta siguiente solución yo creo que es una de las que más va a funcionar, que es que vas a liberar la RAM de tu dispositivo. Tengo un vídeo por aquí donde os explico más en profundidad cómo liberar la RAM, pero intentad hacer lo siguiente. Para hacer este proceso de liberar la RAM, lo que vamos a hacer es antes de nada irnos a los ajustes, nos vamos a accesibilidad, tocar y Assistive Touch, ¿vale? Aquí lo vamos a activar y nos vamos a salir a la pantalla principal. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a subir, bajar volumen y mantener pulsado el botón de encendido durante unos segundos, y ahora aquí en vez de darle al botón de cancelar o al de apagar vamos a mantener pulsado el botón de inicio en el Assistive Touch, y ahora sí ya podremos acceder a nuestro dispositivo de nuevo. Y si ahora por ejemplo accedemos a cualquier aplicación de la multitarea, vemos cómo vuelve a cargar la página en la que estábamos, significa que acabamos de liberar la RAM de nuestro dispositivo. Te voy a dejar también una aplicación en la descripción para ver la RAM que tienes actualmente y después de hacer este proceso revísalo para que veas que realmente sí ha funcionado y has liberado la RAM. Con esto conseguiremos que las aplicaciones, si teníamos muchísimas y la RAM estaba sobrecargada, sobre todo en aplicaciones y en dispositivos antiguos, pues ya vaya un poquito mejor. Otra de las cosas que es importante conocer es liberar espacio, porque a veces el espacio hace que el propio iPhone no funcione de la manera correcta, y si tenemos poco espacio en nuestro dispositivo va a ralentizarse, ¿vale? Va a perder un poco de velocidad y a veces va a crashear algunas aplicaciones y va a salirse sola de esa aplicación. Lo que tenemos que hacer es liberar almacenamiento. Tengo muchísimos vídeos que por aquí también os voy a dejar para liberar espacio, para borrar aquellos archivos basura que tengas en tu iPhone, pero céntrate en lo principal, en lo más fácil. Por ejemplo, borrar todos aquellos archivos pesados que tengamos en WhatsApp, que nos hayan pasado por grupos, aquellos vídeos que no sirven para nada y que nos ocupan muchísimo espacio. Este sería algún ejemplo, pero hay muchísimos otros, como liberar la caché o liberar el almacenamiento directamente desde las actualizaciones, por ejemplo. Bueno, pues hay muchísimas cosas. Intentad siempre tener mucho espacio en vuestro iPhone. Otra de las opciones sería borrar directamente la aplicación que nos está dando problemas, y es una específica, y volverla a instalar, porque a veces las nuevas versiones de estas aplicaciones pues están mejor optimizadas al sistema operativo en el que estamos en ese momento y funcionan mejor. A lo mejor esta no es la mejor solución, pero puede que también te funcione. Otra de las cosas sería irnos a general, irnos aquí a la opción de restablecer, ir a la opción de restablecer los ajustes. Tranquilos, no vamos a borrar nada, solamente vamos a borrar, eso sí, las claves de nuestro wifi que tenemos que volver a entrar y todos los ajustes que tenemos
predeterminados en nuestro iPhone. Es un poco lío porque tendremos que volver a restablecerlos, pero es otra de las opciones que yo también os recomiendo porque puede que haya un problema en este caso. Es raro que suceda esto, pero hay ocasiones que puede pasar. Y también muchísimo cuidado con el estado de la batería en el que te encuentres. Ya hace años que pasó y es que Apple suele ralentizar un poquito los iPhones si tenemos un estado de batería que es muy malo y que hay que cambiar esa batería. Así que vete a los ajustes, a batería, salud de batería y revisa muy bien cuál es la salud de tu batería, porque si está muy degradada puede que esto esté lastrando un poquito el rendimiento de tu iPhone, y esto es algo totalmente normal. Esto hace que salga sola a veces de las propias aplicaciones, o que salga directamente solo sin ningún tipo de causa especial o específica. Y hay muchas ocasiones en las que nuestro dispositivo es tan antiguo que tiene ya problemas reales de rendimiento, y por tanto significa que los componentes internos ya no dan para poder jugar a ese tipo de juegos. Por ejemplo, si jugáis a Minecraft o si jugáis al Call of Duty Mobile en dispositivos como el iPhone 6S o el iPhone 6 o el iPhone 5S o incluso el iPhone 7, puede que tengáis problemas, y esto es imposible de cambiar a no ser que, bueno, pues cambiamos el dispositivo por dentro, le pongamos otro chip, pero esto realmente no es posible y nos tocará comprarnos un nuevo iPhone. Y esta es la realidad, siento decíroslo, pero hay muchas ocasiones que esto es lo realmente inevitable. Así que chicos, más o menos os he dado todas las opciones que podáis saber para cuando suceda esto. A mí, por ejemplo, no me sucede porque siempre utilizo iPhones bastante nuevos, pero hay en ocasiones que no depende del dispositivo, sino que depende un poco de las cosas que os he dicho. Problema a lo mejor de reiniciar, de actualizar la aplicación, de actualizar el software, dependerá de muchos factores, así que no os puedo dar una respuesta única. Dime en los comentarios cuál de todas estas te ha funcionado, si te ha funcionado alguna, y de verdad puntúa el vídeo porque me ayuda muchísimo a que los demás, no yo, conozcan el feedback del vídeo, si realmente ha funcionado o no. Y de verdad muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Estamos cerca del 1.000.000 de suscriptores, no sé cuando estés viendo este vídeo si ya lo hemos superado, pero daros muchísimas gracias y gracias por el apoyo que me dais todos los días. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao chicos!